relación. Bueno, entonces, ya habíamos visto las etapas de la, de la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y cuando entramos a la última etapa, que es SIDA, es cuando se da el proceso de inmunodeficiencia. Aquí hemos dicho que presentaba estos tipos de síntomas, sobre todo lo que era la fiebre. Sí se ve la imagen, ¿verdad? Se da la fiebre. Sí, doctor, sí se ve. Y en algunas ocasiones, pues, bueno, a ver, la mayoría de las veces va a haber linfadenopatía generalizada, por lo mismo de que pues estos pacientes tienen una replicación muy grande de copias virales y por lo tanto, pues están todos inflamados los ganglios linfáticos, ¿no? Y entonces esto nos genera que estén expuestos los pacientes a infecciones de tipo oportunista. Muchos de ellos ya tienen una enfermedad neurológica, y en otros, si no lo encontramos, cuando se hacen las autopsias, vemos que tienen ya daño neurológico estos pacientes. También se acompañan de algunas neoplasias que son, pues casi son como una consecuencia de la inmunodeficiencia que lleva años en el paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, y ahora, por ejemplo, ya viendo en esta etapa de SIDA, pues las infecciones oportunistas, por lo general van a ser microorganismos que en otro individuo que fuera inmunocompetente no le generen ningún tipo de enfermedad. Entonces, estas bacterias ven la oportunidad de estos virus, estos microorganismos, e intentan generar un proceso infeccioso en los pacientes, ¿eh? Bien, entonces, algunas de estas infecciones oportunistas, pues puede ser la candidiasis, la Candida albicans. Ustedes han visto, ustedes van a ver a través de su entrenamiento clínico y también ya en su práctica médica, cuando los pacientes, algunos llegan con infecciones por candidiasis en la boca, algunos niños o personas que están desnutridas o mujeres que están embarazadas pueden llegar a una candidiasis vaginal importante. Y esto pues habla un poquito de que su sistema inmunitario está disminuido por alguna situación de estrés que pudiera ser, como les digo, puede ser el mismo, a veces el mismo embarazo, el proceso de nutrición, o a lo mejor tuvo una infección fuerte que lo dejó, que tuvo que estar hospitalizado varias semanas, y cuando sale, pues sale muy deprimido, y esto le genera infecciones como candidiasis. También los pacientes pueden desarrollar infecciones virales como por citomegalovirus y generar lesiones ulceradas en el esófago, en el colon, o lesiones en la retina, una retinitis. Entonces, otras enfermedades son la tuberculosis, la micobacteriana tuberculosis es muy frecuente en nuestro país. Muchos pacientes desarrollan la tuberculosis, y pues esta es la enfermedad que los termina llevando a la muerte, ¿no? Otras infecciones por hongos, como el criptococcus, por ejemplo, es otro microorganismo que genera este tipo de infecciones. Y otras infecciones, por ejemplo, que son de tipo que afectan al sistema nervioso, como la toxoplasma gondii, que genera encefalitis en los pacientes, y el 50% de las infecciones del sistema nervioso central están asociadas a toxoplasmosis. ¿Cómo se transmite la toxoplasmosis? Está relacionado con una enfermedad que está asociada con los gatos. Si nuestros gatos comen carne cruda, sobre todo carne de pollo, y alguna de ellas está infectada por el toxoplasma, pues en sus heces fecales de estos gatos saldrán las formas intermedias del toxoplasma, y nosotros las estaremos ingiriendo y llegando a nuestro cerebro para una toxoplasmosis. Entonces es conveniente no darle de comer a nuestros gatos carne cruda o con los alimentos que actualmente se manejan, ¿no? Pero aún así, estos animales, sobre todo los gatos, tienden a comer otros tipos de aves, y algunos de ellos podrían estar infectados por toxoplasma gondii. El virus del Herovishi también causa una leucoencefalopatía multifocal progresiva a nivel del sistema nervioso central. Infecciones por herpes simple, si alguno de nosotros ya presentaba, por ejemplo, herpes labial o antes de que, por ejemplo, fuera seropositivo, pues en las etapas finales se sufriría de una infección por herpes muy, muy fuerte, ¿no?
Entonces se va a encontrar en la boca, esófago, genitales externos, en el perianal, dependiendo de donde esté el herpes, así se estará localizando, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Cryptosporidium, por ejemplo, y una serie de bacterias y bacterias pueden llevarnos a diarreas persistentes. Es por eso que los pacientes cursan con cuadros diarreicos de varias semanas de evolución, ¿no? Sobre todo en los pacientes ya inmunodeprimidos. Los tumores, pues, pueden generarse por dos motivos. Uno, que el sistema inmunitario, al estar completamente disminuido, pues no reconozca las células que se van mutando, que se van malignizando con el tiempo y se las deja progresar hasta que forman una neoplasia verdadera, ¿no? Y en otras ocasiones puede ser que algunas infecciones virales que se tuvieron una vez que se llevó el proceso, que se fue llevando el proceso de inmunodeficiencia en la etapa crónica, meses antes o años antes, hubo alguna infección por algún virus, como el virus de Steinbach, por ejemplo, o también, o si no, antes a lo mejor la niñez sufrió de esta infección por virus de Steinbach, o por citomegalovirus, o algún otro, y esto lo lleva a la larga a desarrollar sobre todo linfomas, ¿no? En otras ocasiones se puede uno contaminar con algún virus 8 virus 8 de herpes, que sería generar sarcoma de Kaposi. Entonces, o el cuello uterino, las mujeres que inician su vida sexual tienen infección por virus del papiloma humano, no son tratadas o son tratadas, pero la inmunodeficiencia no permite eliminar el virus, pues a la larga pueden desarrollar un cáncer cervicuterino. Entonces, uno de los primeros tumores es el sarcoma de Kaposi. Este es un tumor que se asoció mucho al síndrome de inmunodeficiencia, al SIDA, pero este sarcoma se puede dar de forma independiente al síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Aquí lo que pasa es que las células proliferan de vasos sanguíneos, forman muchos vasos sanguíneos con proliferación de células endoteliales y genera un tumor vascular, como si fuera un hemangioma, sobre todo como si fuera un hemangioma, con la característica que estos vasos sanguíneos se vuelven hiperplásicos y histológicamente se ven extravasación de los eritrocitos, y los vasos sanguíneos no son las luces redonditas, sino que terminan siendo como de hendidura. Hay mucho proceso inflamatorio y es como se lleva a cabo este sarcoma de Kaposi. Lo más visible es que lo veamos en la piel, pero también estos sarcomas se pueden generar en las vísceras. Entonces, no es exclusivo de la piel el sarcoma de Kaposi. Se ha visto que estos pacientes que tenían, bueno, en Europa era habitual encontrar pacientes con este sarcoma de Kaposi. En los primeros años, este sarcoma de Kaposi se asoció mucho con los pacientes que tenían, que el contagio ya se había desarrollado por relaciones sexuales. Y en comparación con los que habían sido infectados por el uso de jeringas contaminadas, no desarrollaban tantos sarcomas de Kaposi. El otro tumor que vamos a encontrar son los linfomas. Por lo general son linfomas donde la línea que está alterada son las células B. Entonces, estos linfomas B se van malignizando, se van haciendo cada vez más desdiferenciados y muchos de ellos, o de los más frecuentes, son linfomas F de tipo anaplásico. ¿Sí? Son completamente tumores desdiferenciados, muy agresivos, y también esto puede llevar a la muerte a los pacientes. ¿Por qué sucede esto? Ya les digo, porque tuvo infecciones previas, por ejemplo, por virus de Epstein-Barr, o porque los sistemas contrarregulatorios que generaba el linfocito T sobre la inmunidad humoral o sobre los linfocitos B se perdió, y entonces sucede estos eventos. Entonces es lo que se puede llevar, ¿no? Y bueno, hay otros tumores, pueden afectar el sistema nervioso central, intestino, órbita, pulmones, cualquier tipo de cáncer se puede generar debido a que disminuye nuestro sistema inmunitario. Ahora, cuando son linfomas B, pueden haber linfomas B que son exclusivos del tejido linfoide, o que pudieran ser sitios primarios como sistema nervioso central, como intestino, como ojo, como pulmones. O sea, pueden generarse tumores linfoides en estos órganos como tumores primarios, independientemente de los que se forman en el tejido linfoide, ¿vale? Bien.
Entre las enfermedades del sistema nervioso central se vieron que cuando se realizaron las autopsias en los pacientes, el 90% tenía daño, tenía alguna alteración en el sistema nervioso central. Y de eso solamente entre el 40 y el 60% tenían alguna disfunción neurológica clínica, que era evidente, que ya se había evidente, que ya era documentada o estaba evidente antes de la muerte de los pacientes. Pero imagínense, hacer el 90% de las autopsias y todas estas ya tienen alguna lesión neurológica, pues vean cómo es el efecto del virus sobre el sistema nervioso, ¿no? Entre las enfermedades que se generan en el sistema nervioso central, pues son las meningoencefalitis, las meningitis asépticas, mielopatía vacular, neumopatías periféricas, encefalopatías progresivas y un trastorno neurocognitivo asociado al VIH. Estos pacientes presentan como pareciera que están teniendo alteraciones en su conducta, en su forma de desarrollar las ideas o estructurar su conversación, entonces ahí empiezan a tener problemas en esos trastornos. Y se dice que es por la toxicidad de los productos de desecho de la replicación viral. Bien, el tratamiento para los pacientes seropositivos se utiliza fármacos que sobre todo son antirretrovirales y que van dirigidos contra la transcriptasa inversa, contra las proteasas y las integrasas del virus. Entonces, estos medicamentos intentarán afectar cualquiera de estos puntos del virus y con esto se intenta reducir la proliferación de las copias virales y disminuirá la velocidad de infección de los linfocitos B y como que autolimitará de una forma moderada la progresión del síndrome de inmunodeficiencia. Son muchos fármacos, es que utilizarlo toda la vida, entonces es una enfermedad crónica y el problema con estos medicamentos que se les denomina targa es que los pacientes llegan a desarrollar como toxicidad por estos medicamentos, ¿no? Pueden presentar patógenos en el tejido graso de la cara y es que desaparece la grasa en la cara y pues se les hunden las mejillas, se hacen más fuertes los pómulos debido a que la grasa desaparece en la cara, ¿no? Lo otro tanto es que la grasa se acumula en la zona central, en la barriga, en el abdomen, y eso se genera una centralización. También llega a presentar un síndrome de resistencia a la insulina, entonces va a cruzar con datos de hiperglicemia. Entonces, también puede presentar trastornos a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel hepático, y que estos ahora con los tratamientos que ya se están dando por muchos años, los pacientes ya no se están muriendo por la inmunodeficiencia, sino por las complicaciones de la toxicidad de los medicamentos antivirales. ¿Sí? Antivirales, eso es lo que está condicionando actualmente. Entonces es muy importante, pues, ir conociendo cuáles son el desarrollo de esta enfermedad. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces aquí lo más importante pues, es la prevención y la vigilancia y si la prueba es importante realizársela ante la sospecha en nuestros pacientes o a veces en los grupos de alto riesgo. Bien, el otro cuadro que está relacionado con nuestro sistema inmunitario es algo que llamamos amiloidosis. La amiloidosis no es una enfermedad como tal, no es como si dijéramos diabetes, no es como si dijéramos hipertensión o un tumor, sino que es un conjunto de características clínicas, sustancias químicas que nos pueden generar una acumulación o depósitos de un tejido, de un material amorfo hialino en los tejidos, tanto en el interior de las células como en el exterior. Entonces, es un trastorno son de varias enfermedades, que pueden ser hereditarias o que pueden ser también adquiridas y que nos pueden generar este proceso llamado amiloidosis. Entonces, son múltiples trastornos, o sea, no es nada más uno, ¿no? Entonces, debemos definirlo como un trastorno que está asociado a enfermedades hereditarias e inflamatorias o secundarias con depósitos extracelulares de proteínas fibrilares y que genera esta acumulación, pues va a generar un daño
del tejido, un daño tisular, y también con el tiempo genera una afectación funcional. ¿Saben? Entonces, cuando les digan amiloide, es que tiene amiloidosis, pero amiloides, ¿por qué? O sea, aquí la pregunta es ¿por qué? O ¿por qué no, pues la amiloides es una enfermedad, ¿no? Bien, entonces esta amiloidosis, pues lo que estamos viendo es que son proteínas fibrilares, dicen, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué se acumulan? Pues muchas de ellas lo que sucede es que se producen de forma anómala o son proteínas que están mal plegadas, ¿sí? Eso genera que nuestro organismo no las pueda destruir. Entonces, si produce una proteína que habitualmente en nuestro cuerpo generaba alguna función en particular, y resulta que mutó nuestra materia genética y por lo tanto muta la estructura de esa proteína, entonces ya se plega mal, deja de funcionar y se acumula en los tejidos y no tengo enzima para poderla degradar, entonces ahí se va acumulando, generando a la larga ocupando un espacio, y esto va a comprimir a los tejidos va a comprimir a las células y a las células que están en ese tejido, generando atrofia o muerte de estas células y por lo tanto con el tiempo genera una alteración en la función. Ahora, estas proteínas anormales pueden unirse a la matriz extracelular, y la matriz extracelular está formada de proteoglicanos y glucosaminoglucanos. También se pueden unir algunas proteínas plasmáticas que se encuentran en la sangre y tras ser trasladadas o enviadas a otros tejidos. Bueno, existen muchos tipos de proteínas. La mayoría de ellas son proteínas fibrilares, tienen un diámetro de 7.5 a 10 nanómetros, y el problema es que se doblan mal. Doblarse mal es entender que la proteína se replica o se sintetiza de forma inadecuada, generando un cambio en su forma. Las proteínas complejas tienen una estructura tridimensional. Eh, Podríamos pensar que una proteína X tiene la forma de un cubo. Si por algún motivo esa proteína X se modifica, se altera por algún aminoácido, por varios aminoácidos, ya no va a adquirir la forma cúbica, sino que a lo mejor ahora es esférica, o ahora es triángulo, prisma, es un prisma, o es un cilindro. Entonces, con ese cambio de la forma, simplemente ya no puede cumplir su función, y a veces tampoco ya la puedo degradar. Entonces, ¿y qué hago con esa proteína que no la puedo degradar y que no está funcionando? Pues nuestro cuerpo busca algún lugar donde depositarla. ¿Sale? Bien. Esas proteínas se pueden clasificar por su naturaleza química, y generamos principalmente tres grupos, que serían las proteínas, las proteínas, ¿cómo se llama? Proteínas de cadena ligera asociadas al amiloide, las AL, la proteína asociada a amiloide, que sería la AA, y las proteínas amiloide beta, serían todas, ¿no? Todas estas proteínas por lo general son fibrilares y tienen un componente P y algunas otras glucoproteínas. En estos tres grupos, que son la proteína de cadenas ligeras asociada al amiloide y la beta amiloide, tienen una presentación diferente cada una de ellas. Por ejemplo, la proteína de cadenas ligeras, que es de amiloidea, por lo general está relacionada con las inmunoglobulinas. ¿Y quién produce las inmunoglobulinas? Pues en este caso serían las células plasmáticas. Entonces, entonces los tumores que están asociados con células plasmáticas, sobre todo lo que nosotros denominamos el mieloma múltiple o un tumor de células plasmáticas, es el que va a producir estas inmunoglobulinas que son proteínas que se estarán depositando en los espacios extracelulares. ¿Vale? Bien, otro grupo son las proteínas que está asociada a la amiloide. Esta está relacionada con una proteína que ya vimos en la respuesta inflamatoria, que son la proteína sérica amiloide. ¿En qué momentos esta proteína se aumentaba? Recuerden que era en todos los procesos inflamatorios. Había un proceso inflamatorio, y esta proteína asociada al amiloide se producía en el hígado. Entonces, si alguien tiene un proceso inflamatorio crónico por muchos años o de larga evolución o muy intenso, pues va a estar produciendo grandes cantidades de esta proteína asociada al amiloide, y esta cuando se producen grandes cantidades, pues tiende a acumularse en los tejidos y generar un problema de amiloidosis.
Doctor, disculpe que Sí, le interrumpa. Es que algunos compañeros los sacó la plataforma y quieren volver a ingresar porque ajá, los sacó. Entonces dice que si los pueden ingresar. sí, ya estoy ingresando. Gracias. Sí. Y bien, entonces, eso, ¿no? Entonces eso pasa con las proteínas asociadas al amiloide. La otra son las proteínas beta amiloide. Estas sobre todo se encuentran en el sistema nervioso central. Son proteínas que producen nuestras neuronas y que terminan mutando posteriormente, generando un mal plegamiento o una forma inadecuada, y esto genera que se acumulen muchas de estas proteínas. El sistema nervioso busca dónde depositarlas. Por lo general lo va a hacer alrededor de los vasos sanguíneos. Esto va a generar un engrosamiento de la pared y esto va a generar problemas de circulación sanguínea. Y en otras, las neuronas depositan el material en el exterior, a la periferia de ellas mismas, generando o cambiando su medio extracelular y posteriormente generando una degeneración o una destrucción neuronal. Entonces se va deteriorando la capacidad cognitiva. Bueno, entonces esas son las tres proteínas principales. Podemos encontrar otras proteínas como son la transtiretina, la microglobulina beta 2 y las proteínas de los priones y algunos que son componentes P del amiloide sérico. La transtiretina es una proteína que sintetiza nuestro organismo que se liga, por ejemplo, a otras sustancias para el transporte, como las tirotoxinas y el retinol. Cuando se produce en grandes cantidades, puede llegar a acumularse en los tejidos, sobre todo alrededor de los nervios, y nos genera una polineuropatía, ¿sí? La microglobulina beta 2 se forma sobre todo en los pacientes que están en hemodiálisis y sobre todo en crónica, o sea, que tiene varios años en el proceso de hemodiálisis, y cuando está pasando por la máquina de hemodiálisis, esta microglobulina empieza a incrementarse, generando una acumulación en los tejidos. Las proteínas de los priones, aquí es una proteína viral que se generó, algún virus llegó a nuestro cuerpo, ocupa las células de nuestro organismo, produce estas proteínas y genera esta acumulación de priones que pueden llegar a ser tóxicos. No genera una enfermedad infecciosa, sino que la toxicidad de sus componentes es lo que nos genera el proceso el proceso degenerativo. Bien. Y los componentes P amiloides séricos pues están unidos principalmente con los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos de los tejidos. Bueno. La patogenia de la amiloidosis pues está en relación a dónde se localiza. Si la localización es en un solo sitio, pues va a ser localizada, y si se da en varios tejidos, va a ser una enfermedad de tipo sistémica. Un tipo sistémica. Y además se pueden clasificar dependiendo si tienen un antecedente primario, si pueden ser de aspecto, si pueden ser secundarios, o tienen alguna alteración genética estos pacientes que nacen ya con el problema de amiloidosis, y entonces se les considera como hereditarios o familiares. ¿Vale? Bien. Aquí, por ejemplo, en las primarias, pues como decía, cuando hay una alteración en alguna estirpe celular de nuestro cuerpo, como por ejemplo, a lo mejor no se da desde el nacimiento, pero con los años podemos generar alguna neoplasia, los tumores de células plasmáticas, y nos pueden dar esta amiloidosis primaria. La secundaria, cuando es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, en los procesos inflamatorios crónicos se pueden considerar que es una amiloidosis secundaria. Y la amiloidosis hereditaria, pues cuando ya sabemos que en la familia existe una alteración y esta se está repitiendo en cada generación. Bien. ¿Cómo podemos ver la amiloide? Bueno, en algunas ocasiones se deposita en el genes que puede ser visible, ¿no? Y dependiendo, o sea, qué tanto tenga el depósito, pues también así
será el órgano que afecte y bajo qué condición, ¿no? Casi siempre va a ser una resistencia dura este componente y pues la irritación que generará el depósito de este material, pues quieran o no, tendrá que haber un proceso reparativo y esto nos llevará a la formación de fibrosis. El ejemplo de la amiloidosis temprana está relacionado con los trastornos de las células plasmáticas, sobre todo lo que llamamos una enfermedad, una que se llama mieloma múltiple, que es un tumor de las células plasmáticas. Este mieloma múltiple lo que se genera es que las células plasmáticas se vuelven monoclonales. Recuerden que también cuando hablamos al principio de la respuesta inflamatoria y también de la inmunidad, que cuando dijimos que cuando tenemos un proceso infeccioso, se van a producir muchas inmunoglobulinas de diferentes clases, de diferentes tipos. Cada inmunoglobulina será producida por una célula plasmática diferente. Por lo tanto, yo puedo decir que ese proceso inflamatorio es un proceso policlonal, porque son muchas familias que están interviniendo y cada una está produciendo una inmunoglobulina diferente. En cambio, cuando eso hablamos de un tumor de células plasmáticas, las células plasmáticas hay una sola familia que es la que predomina y es la que manda. Entonces, la neoplasia se le dice que es monoclonal. Entonces, una sola familia de las 20, 100 familias que pudiera haber de células plasmáticas es la que está dominando la escena, es la que está produciendo las inmunoglobulinas y es la que está condicionando el proceso patológico, ¿no? Es por eso que cuando las células plasmáticas se magnetizan van a producir una sola familia de inmunoglobulinas, casi siempre es la inmunoglobulina M, ¿sí? La proteína M, y puede producir otras pequeñas proteínas de cadena ligera o más pequeñas, que se les considera que son las lambda y las kappa. Estas proteínas que son mucho más pequeñas, que no son tan grandes ni pesadas como la proteína M, que es una inmunoglobulina, pueden pasar el filtrado del riñón. Entonces, como son proteínas pequeñas, se escapan por la filtración renal y estos pacientes con mieloma múltiple estarán tirando estas proteínas pequeñas, que se llaman proteínas de Benson-Jones, por la orina. Nosotros, hace muchos años, cuando no existían los diagnósticos de inmunohistoquímica para hacer las plasmáticas o cadenas para identificarlos en el tejido, pues a veces para parte del diagnóstico de una enfermedad de un mieloma múltiple se hacía determinación de las proteínas llamadas de Benson-Jones, ¿sí? Se tomaba la orina de un paciente con sospecha, se hacía una prueba química y si esta prueba química mostraba un precipitado en la orina de estas proteínas, pues ya lo consideramos como positivo. ¿Sale? Bueno, hay otras, el amiloide es un 10 de la población, bueno, 10 de la amiloide en algunas ocasiones se puede unir al factor 10 de la cascada de coagulación. Bueno, sí, las proteínas, la proteína amiloide ¿cómo se llama? Del mieloma múltiple, pues en algunas ocasiones se une al factor 10 de la coagulación y con lo inactivo puede generar trastornos hemorrágicos, ¿sí? Hay otros mecanismos para el diagnóstico del mieloma múltiple, porque se pueden hacer electroforesis o inmunoelectroforesis, se puede realizar aspecto de médula ósea o una gammagrafía con amiloide P-sérico. Los depósitos los vamos a encontrar y ahí está el diagnóstico. Bien, aquí le faltó a los compañeros. Las amiloidosis de tipo reactiva o secundarias pueden estar también asociadas a las células plasmáticas porque van a producir anticuerpos. Entonces, si nosotros tenemos una amiloidosis de tipo sistémica o secundaria, quiere decir que se está liberando la proteína de amiloide sérico, proteína asociada al amiloide sérico, que se genera en el hígado y que si el proceso dura mucho tiempo, pues las grandes cantidades se van a estar produciendo. Buena parte de ellas no se va a ocupar, por lo tanto se va a empezar a almacenar en los tejidos.
La tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad crónica, pues puede generar esta estimulación excesiva de la proteína amiloide sérica. Procesos como las bronquiectasias, que son también lo puede ser, o la osteomielitis, cuando hay una infección en el tejido óseo, por lo general no se llega a resolver en unas cuantas semanas, sino que es un proceso que puede llevarnos 6 meses o hasta un año antes de que la osteomielitis pueda remitir. ¿Por qué? Por la irrigación sanguínea. O sea, los medicamentos, los antibióticos no llegan tan fácilmente al hueso, por lo tanto, las bacterias tienen un sitio, un reservorio muy bueno, porque al no llegar los antibióticos hasta ahí, pues pueden seguir proliferando. Entonces, se requiere entonces un acompañamiento de lavados quirúrgicos y de lavados de heridas para poder ir limitando la osteomielitis. Hay otras enfermedades también que pueden generar acumulación de amiloide, por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Estas en un 3% de los pacientes puede desarrollar eh, amiloidosis. La proteína asociada a la amiloide sérica estimula indirectamente la liberación de interleucina 1, la interleucina 6, y estos pues mantienen una respuesta inflamatoria persistente. O sea, la interleucina 1, bueno, junto con el factor de encuesta tumoral, son las citocinas que regulan este proceso, ¿no? Bien. El, el, um, Algo que podemos encontrar, aunque en los procesos de amiloidosis, es que como las proteínas que se producen circulan en la sangre y estas tienen que buscarse dónde se van a depositar, en algunas ocasiones, bueno, más bien toda la sangre tiene que pasar por fuerza a nivel del riñón para ser filtrada. Entonces, como hay proteínas que son pequeñitas, algunas de ellas pueden atravesar la membrana glomerular, pero ya no pueden regresar, entonces se quedan a la mitad del espacio, no llegan al conducto colector o al tubo contorno proximal, no salen ahí y se quedan atoradas en la membrana mesangial. Esta, al final, con el tiempo se va engrosando. Quienes van a intentar quitar toda esta acumulación de proteínas, pues son los macrófagos, pero si no puede, pues generaremos una obstrucción de la membrana glomerular y estos pacientes cursarán a la larga con insuficiencia renal, en un principio con síndrome nefrótico porque están tirando proteínas en la orina, pero como se va a obstruir esa membrana con el tiempo y va a dejar de filtrar y el paciente sufrirá de una insuficiencia renal. Algo que se me había olvidado comentarles es que las proteínas amiloides que se acumulan en los tejidos hay dos formas de eliminarlo. Uno es a través de la actividad enzimática de la célula. Sobre todo, recuerden que dentro de la célula existe un mecanismo para la destrucción de las proteínas que se formaron anormalmente, o que tienen una estructura inadecuada, o que ya no tienen una función, y esto es a través de los proteosomas. Eso es lo ideal. Si los proteosomas fallan por algún motivo y no pueden destruir esta proteína, entonces quien se va a intentar degradar estas proteínas va a ser el macrófago. Pero si es mucho el material, por más que lo intente, no podrá acabar de eliminar a todos estos componentes. ¿Sale? Bien. Entonces se va generando estas acumulaciones en diferentes órganos y, por ejemplo, en el vaso puede generarnos una obstrucción puede generarnos una formación de acumulación de este amiloide, formando lo que se llama un vaso sago, y que crecen, un crecimiento de estos porque hay un engrosamiento de los senos esplénicos y una proliferación del tejido de la pulpa roja, ¿no? Bien. Y el lardacio, que también hace que se fusione y que se vea de una forma geográfica. Estos vasos, los depósitos se distribuyan de una forma irregular dentro del parénquima del vaso y de ese vaso de tipo lardacio. Bien. Bueno, pero eso que nos falta algo. Es que nos falta, a ver si ya está.
Bien, entonces lo dejamos acá y continuamos el día de viernes, por favor, ya para tener amiloide y iniciamos el tema de, ¿cómo se llama? De neoplasias, por favor. ¿Vale? Sí, ¿Alguna pregunta doctor, hasta acá? hasta el viernes. ¿Una pregunta?